Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Como les mencioné, vamos a trabajar lo que es tutoría. Bueno, en tutoría, como ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, el objetivo es poder dialogar, ¿no? Sobre temas cotidianos, temas que diariamente los enfrentamos y de qué manera lo podríamos hacer de la mejor forma, ¿no? Para evitar situaciones de conflicto de repente en la misma aula o temas relacionados a nuestro contexto, ¿no? Al lugar donde vivenciamos. Bueno, durante esta unidad hemos estado hablando acerca de lo que es la contaminación, ¿no? De qué causas y sobre todo qué consecuencias hemos ido visualizando, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito específicamente de hablar de estos temas? Plantear, ¿no? Acciones con las cuales nosotros podamos contribuir, ¿no? A evitar la destrucción de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro medio ambiente, ¿no? Que es el entorno en donde nosotros vivenciamos. Muy bien, chicos, entonces... Sin más preámbulos, voy a empezar, voy a compartir, les voy a pedir por favor que estemos atentos, tengamos nuestros cuadernos para poder trabajarlo de la mejor forma. ¿Está bien, chicos? Entonces, les voy a pedir por favor que el cuaderno es importante que lo tengamos para poder trabajarlo de mejor forma. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, yo voy a ir presentando las diapositivas y voy a ir explicando, ¿no? Entonces, en su cuaderno, igual vamos a ir colocando el título del día de hoy. El título es Practicamos la regla de las tres R, ¿no? Que ya las conocemos, y otras alternativas para cuidar el medio ambiente y nuestra salud, ¿no? Este es el título que vamos a ir colocando en nuestro cuaderno y que es de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Practicamos la regla de las tres R y otras alternativas para cuidar el medio ambiente y nuestra salud. Recuerda que el propósito es ello, ¿no? Plantear acciones, como dice ahí, ¿no? En la parte de abajo, en la parte inferior podemos ver, dice, hoy plantearemos acciones para practicar las tres R's, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante que nosotros convirtamos estas acciones, ¿no? Estas palabras, de repente que las podamos redactar en acciones, ¿no? En hechos de nuestra vida cotidiana. Recuerde que Recordemos que, vamos a decir, el principal actor somos cada uno de nosotros, ¿no? A través de nuestro ejemplo, nosotros podemos impactar, ¿no? En las personas cercanas, ¿no? A esta necesidad, porque es una necesidad, ¿no? Cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, chicos, entonces recordemos que tenemos el título y tenemos el propósito del día de hoy, ¿no? Tendremos como propósito plantear acciones, ¿no? Para cuidar para practicar las tres R's en nuestra vida diaria, ¿no? Y también vamos a tener una actividad, una tareita que vamos a desarrollar en nuestro cuaderno, que te la voy a ir indicando conforme vayamos trabajando. Muy bien, entonces recuerda siempre que existen criterios, ¿no? Para evaluar lo que vamos a ir trabajando. Entonces, antes de mencionarte los criterios, un poco te voy a plantear el panorama, ¿no? Algunas imágenes que son comunes para nosotros, ¿no? Todos hemos visto esto cuando transitamos en nuestra ciudad, en nuestra querida Lima, ¿no? Podemos encontrar pues bastante de estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando ahí? La contaminación, ¿no? Vimos que la contaminación se presenta de diferentes formas, ¿no? Contaminación del aire, contaminación del agua, incluso hasta lo que hablamos acerca de la contaminación sonora, ¿no? Los ruidos constantes, ¿no? Que encontramos en las calles, ¿no? La contaminación visual, ¿no? Y otras formas que son parte de ello también, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver la contaminación del aire, vehículos que no están en buenas condiciones, vehículos antiguos, vehículos que emiten, ¿no? Estos gases que son dañinos, ¿no? Y van destruyendo, vamos a decir, nuestro entorno, ¿no? Nuestro medio, ¿no? Nuestro medio ambiente. Aquí podemos observar también la acumulación de basura, que es muy común en todo Lima. Nosotros lo vemos con frecuencia, ¿no? Aquí en nuestro distrito, ¿no? En nuestra urbanización, ¿no? Son malos hábitos que se han generado y que el día de hoy van generando mayores perjuicios, ¿no? Entonces, muchas veces algunos, por desconocimiento, ¿no? De las consecuencias que tiene, no nos damos cuenta del impacto el impacto negativo que estamos generando en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, la contaminación del río, por ejemplo, es el río Rímac, que todos nosotros lo hemos visto y vemos en qué condiciones están, fruto de los malos hábitos, como te mencionaba hace un momento, ¿no? De los pobladores, ¿no? Porque el motivo de ver estas imágenes tan tristes son el resultado de malas decisiones que tomamos las personas, ¿no? Entonces, este es el preámbulo, ¿no? La parte inicial. Partimos de una realidad. Esta es la realidad en la que se encuentra nuestra ciudad
nuestra organización, nuestra comunidad, esta es la realidad en la que se encuentra, ¿no? Nosotros podemos ser actores positivos en este proceso, ¿no? De reflexión. ¿Cómo? Planteando acciones, pero primero analizando, ¿no? Toda esta situación. Entonces te hablaba de los criterios, qué es lo que es, te voy a evaluar, ¿no? En la sesión del día de hoy, en la clase que estamos trabajando, bueno, participar activamente. Dicen las discusiones y actividades relacionadas con el tema de reciclaje, ¿no? Eso, bueno, lo hemos venido haciendo en clase, pero específicamente el día de hoy, pues lo vamos a hacer a través de las redacciones, ¿no? Que vamos a tener en sus cuadernos, ¿no? Porque va a haber una parte donde van a ir respondiendo algunas interrogantes, algunas preguntas, ¿no? Que se van a ir planteando a lo largo de esta clase. Contribuye de manera positiva en el trabajo, ¿no? En proyectos de reciclaje, dice ello, eso lo vamos a ir trabajando más de forma presencial cuando estemos ya otra vez en el salón, entonces plantearemos algunas actividades, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el producto que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Ya que vamos a hacer un cartelito que motive, ¿no? Que motive, ¿no? El tema del reciclaje, ¿no? Que es una forma excelente de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y que es conocida de repente en teoría, pero hay que llevarla más a la práctica, ¿no? Y colaborar en la organización y eventos de campaña de reciclaje. No hace mucho tuvimos en el aniversario de nuestro colegio, recuerdan en el día previo, ¿no? En la víspera hicimos un recorrido, ¿no? Un pasacalle llevando carteles, ¿no? Promoviendo justamente esto, ¿no? El cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros colaboremos en ello, ¿no? No solamente con nuestra participación, sino también desde nuestros hogares, ¿no? Participación no solo en el colegio, ¿no? Sino en nuestros hogares, ¿no? Muy bien. Acá tenemos algunos espacios del colegio, ¿no? Algunas fotitos reales de que, bueno, las hemos tomado de nuestro aniversario o de otras fechas, pero quiero que identifiquemos espacios en nuestro colegio, ¿no? Siempre escuchamos la frase que nuestro colegio es pequeño, pero con un gran corazón, ¿no? Pero ese gran corazón hay que compartirlo y traducirlo a acciones justamente que cuiden no solamente el ambiente de nuestra institución educativa, ¿no? Sino nuestra comunidad y nuestra región, nuestro país, ¿no? Todo tiene que ir desde el nivel pequeño hasta el más amplio, ¿no? Y nosotros podemos contribuir a ello, ¿no? Que hay unos espacios de nuestro colegio, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar los tachitos, ¿no? Que tenemos en lugares estratégicos, ¿no? Y también en las aulas. Esto es para que reflexionemos un poquito, ¿no? ¿En qué condiciones están los tachos de bueno, en este caso de nuestra aula, ¿no? ¿Cómo termina nuestro tachito al culminar el día, ¿no? La basura está ubicada en el lugar o dónde, ¿no? O muchas veces lo dejamos ahí en nuestras carpetas o de repente en el piso o al momento que salimos al recreo, ¿no? Aquí tenemos nuestro campo deportivo, ¿no? ¿Cómo termina nuestro campo deportivo, ¿no? Con algunas latitas ahí de repente del guasimicuna, ¿no? Con las bolsitas de los pancitos que vamos recibiendo. ¿En qué condiciones tenemos nuestra institución educativa, ¿no? Porque no basta solamente con desarrollar un tema o con hacer un cartel, ¿no? Sino convertirlo en acciones diarias, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando les hablaba del propósito, ¿no? Propósito es plantear acciones, ¿no? Pero estas acciones hay que convertirlas en ello, ¿no? En parte de nuestra práctica diaria, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y partir de nuestra realidad, ¿no? Hace un momento te mostraba cuál es la realidad de Lima, ¿no? Lo que podemos vivir o ver en Lima, ¿no? Entonces, pero acá estamos yendo a lo que es nuestra institución educativa, ¿no? ¿Existe alguna diferencia entre lo que vemos en Lima, ¿no? Nuestra ciudad que está tan contaminada como está nuestro colegio, como está nuestro salón? Entonces, ello nos debe impulsar a reflexionar. Ahora, justo yo te decía, ¿no? Uno de los criterios tenía que ver, hace un momentito te lo indicaba, te lo vuelvo a mostrar, decía participa activamente, ¿no? En las discusiones. Bueno, en este momento no lo vamos a poder hacer a través de forma oral, pero sí lo podemos hacer de forma escrita. Estas preguntas las vamos a responder en nuestro cuaderno. Vas a escribir la preguntita y la vas a responder. ¿Ya? Entonces dice, los estudiantes y maestros y demás miembros del colegio, o sea, todos, ¿no? El director, ¿no? El señor Vicente, ¿no? La señora Anita, ¿no? Todas las personas que formamos parte de la institución educativa. Dice, desechan correctamente los desperdicios. Probablemente nos han visto, ¿no? Han visto que los ubicamos, ¿no? En el tachito, o de repente han visto a alguien estamos hablando de los estudiantes también, ¿no? Ustedes, ¿no? Ves que tus compañeros, ¿no? De tu aula o los estudiantes de los otros salones o todas las personas que estamos en la institución educativa desechamos, todos lo ponemos en el tachito o hay alguno de repente que de repente por el apuro, por alguna otra actividad, pues lo deja en cualquier lado, ¿no? Entonces ahí vamos a redactar honestamente, ¿no? De repente nosotros mismos, ¿no?
¿Cuánta basura? Hay otra pregunta. ¿Cuánta basura se genera aproximadamente en un día, ¿no? ¿Cuánta basura al culminar el día tú ves, ¿no? ¿Cómo termina el tacho, ¿no? ¿Cómo empezó la tarde y cómo culmina, ¿no? La verdad que ya nos estamos retirando, ¿no? ¿En qué condiciones vemos el tacho, ¿no? En nuestra aula, así como el que tenemos en el patio, ¿no? Tenemos más de un tacho en el patio, ¿no? ¿En qué condiciones termina, ¿no? ¿Cuánta basura se ha generado en ese espacio, en ese tiempo, ¿no? Otra pregunta, recuerden que vamos a redactar la pregunta y también las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son los residuos que más se generan en la escuela, ¿no? Material orgánico, ¿no? Recuerda restos de comida, frutas, ¿no? Eso es lo que más se genera, o papeles, cartones, plásticos o vidrios, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ir colocando, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han observado? ¿Cuáles son los residuos que más observamos que durante el día se utilizan, ¿no? Y al final recordemos que hay que desecharlos, ¿no? En algunos casos los podemos reciclar, reutilizar, y en otros casos como el material orgánico, pues desecharlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y la última pregunta de esta parte, recuerda que todas las vas a responder en tu cuaderno. ¿Cómo se podría reducir la cantidad de basura que se genera en la escuela? ¿Cómo creen ustedes que se podría reducir? ¿Cómo podríamos disminuir la cantidad de basura que se genera en la escuela, ¿no? Entonces, una pregunta muy interesante y ahí podemos proponer alguna alternativa de lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo que nosotros creemos, ¿no? Yo creo que se podría reducir de esta manera. Ya, muy bien, chicos. Entonces, en esta parte vamos a responder a estas interrogantes que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, la parte superior dice responde en tu cuaderno, ¿no? Eso significa que copio mi título, copio mi propósito y escribo cada una de estas preguntas, ¿no? Así como sus respectivas respuestas. ¿Bien, chicos? Entonces, no olvidemos, esto es parte de lo que vamos luego a ir revisando y también ya en forma presencial dialogando, ¿no? ¿Para qué? Para convertirlo en ello, lo que yo te decía, ¿no? En una práctica cotidiana, en una práctica diaria. Tenemos una lectura bastante interesante, ¿no? Que nos hace recordar acerca de las famosas 3 R, ¿no? Reciclar, reducir y reutilizar, ¿no? Entonces, partamos del concepto de reciclar. ¿A qué llamamos reciclar? Bueno, debido al sistema de consumo, ¿no? En la actualidad se ha implementado el reciclaje como una estrategia fundamental para luchar contra el deterioro ambiental, ¿no? Esto es algo de lo que yo te iba comentando, ¿no? Históricamente, pues, si retrocedemos algunos años atrás, pues, las famosas bolsas plásticas, ¿no? Que se utilizaban con mucha frecuencia para todo, ¿no? Íbamos a comprar, nos daban una bolsa plástica, nosotros mismos las dejábamos en cualquier lado, nos volvían a dar en la otra tienda y terminábamos, creo, cuando íbamos al mercado veníamos con una cantidad enorme de bolsas plásticas, ¿no? Y así a cualquier lugar que íbamos, los productos nos iban echando en bolsas plásticas, ¿no? Y cuando se acababa nos volvían a dar otra bolsa plástica, ¿no? Entonces, sabemos por lo que hemos leído, el plástico es uno de los elementos que más tarda en degradarse, ¿no? Y vemos las consecuencias y el impacto que tiene en el ambiente. Entonces, bueno, el plástico te estoy poniendo uno de los ejemplos, debido a esta situación, ¿no? De consumo excesivo, se ha planteado, ¿no? El reciclar para evitar seguir destruyendo nuestro planeta, ¿no? De seguir destruyendo este impacto, ¿no? Negativo que se está teniendo, ¿no? Ahora hay que destacar que se emplean materiales reciclables, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? El plástico quizás el más conocido para nosotros, ¿no? Pero para realizar nuevos proyectos, ¿no? O sea, darles nuevos usos, ¿no? Como ustedes pueden visualizar en la imagen y probablemente lo han hecho, bueno, y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, con las botellas plásticas, ¿no? Se puede utilizar de repente como aquí para poder ponerlo como una latita donde puedo poner mis plumones, ¿no? Una cartuchera, ¿no? Puedo darle otras funciones, ¿no? A este plástico, o adornos también, ¿no? Entonces, el reciclar es fundamental, ¿no? Es fundamental que los productos que pueden ser reciclados le podamos dar ese uso, ¿no? Entonces, y acá viene la segunda R, ¿no? El reducir, ¿no? Esta estrategia que implica disminuir el impacto del consumo desmedido en el ambiente, ¿no? Reduciendo el consumo de bienes y energía, lo que yo te venía diciendo en clase, ¿no? Y te iba explicando, ¿no? El reducir implica darle el mayor uso posible a ese producto, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no se siga fabricando este elemento dañino al medio ambiente, ¿no? Como dice acá, reduciendo el consumo de bienes y energía, lo cual produce numerosos desechos tóxicos que por hábitos negativos a veces lo lanzamos, lo tiramos y hay gente que lo lanza a un río y sabemos el impacto que va a tener, ¿no? Entonces, reducir el número de productos cuya finalidad sea un único uso, ¿no?
Entonces, y adaptar aparatos en función de sus necesidades, ¿no? Entonces, es importante pues que nosotros tengamos ese concepto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que existe la famosa hora del planeta, ¿no? En la cual nos dicen que durante una hora dejemos de utilizar cualquier producto eléctrico para permitir que respire el medio ambiente, ¿no? Que pueda tomarse un respiro, ¿no? Porque el consumo de energía en exceso genera también daños e impactos negativos en el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, reducir la pérdida energética y de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dan algunas sugerencias que podamos tomar en cuenta y las podamos escuchar y sobre todo llevarlas a casa, ¿no? Replicarlas, ¿no? Como apagar la pantalla de la computadora si sales por más de 10 minutos, ¿no? A veces estamos en la computadora y tenemos que salir y bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Simplemente, ¿no? Y acá nos da una sugerencia, ¿no? Si yo sé que el tiempo que voy a demorar es más de 10 minutos, pues apago la pantalla, ¿no? Es preferible utilizar artefactos eficientes. Hoy en día los artefactos vienen con estas características, ¿no? Con sellos que te van indicando su eficiencia, ¿no? El consumo menor de energía y por ende el menor daño, ¿no? Tenemos los focos ahorradores y una serie de elementos que van a tener un impacto menor, ¿no? No olvides apagar la impresora, ¿no? Al final de su uso, ¿no? Y no tenerla durante muchas horas. Prefiere ampolletas, dice, de bajo consumo, usar termos para conservar el agua caliente, eso es también muy importante, ¿no? Aprovecha la luz natural del día. Entonces, si es de día, pues las cortinas las puedo abrir y aprovechar esa luz natural en vez de estar con eh, con todos los focos, ¿no? Encendidos, incluso durante el día, ¿no? Y hay muchos que hacen eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa energía, como te mencionaba, va a tener un impacto negativo, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? Y nosotros de manera consciente, conociendo ese impacto negativo, entonces tomamos decisiones y asumimos hábitos y costumbres que puedan ayudar a cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Tu sola función, tu sola participación ya va teniendo un impacto positivo en el medio, ¿no? Y la tercera R es el reutilizar, ¿no? Todos aquellos objetos que pueden ser producto de una segunda forma de vida útil, ¿no? Todo aquello que puedo seguir utilizando, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una botellita que ha sido cortada, le estoy dando un segundo uso. Pueden, dice, aquí menciona, ¿no? Cabe destacar que todos los objetos pueden tener otra forma de vida útil, ¿no? Bien sea reparándolos o usándolos con imaginación para diferentes, ¿no? Para una utilidad diferente, ¿no? Acá lo se ha convertido en macetas, ¿no? Entonces vemos que se le puede dar un uso, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? No agarrar una botella y simplemente desecharla, ¿no? Sino pensar qué se puede hacer con esa botellita, ¿no? Las muchas, vamos a decir, formas que le podemos emplear, ¿no? Eso también lo vamos a trabajar en el cuaderno, ¿ya? Entonces acá dice copia el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno, ¿ya? Entonces en nuestro cuaderno vamos a copiar este mapa conceptual que nos va a dar una visión panorámica de las tres R's, ¿ya? Entonces recuerda que las tres R es una regla, ¿no? Para cuidar el medio ambiente, ¿no? Es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el volumen de residuos o basura generada, ¿no? El objetivo es reducir el hecho de que, pues, estas, a ver, antes, pues, ¿no? Vamos a decir, gran cantidad de botellas que las echábamos a los tachos y generaban grandes desperdicios, ¿no? Entonces, si yo esto lo separo para volver a utilizar, estoy reduciendo, ¿no? La cantidad de basura, ¿no? Y también estoy reduciendo el impacto negativo que va a tener, porque ya no se va a fabricar más cantidad de estas botellas, sino que las voy a reutilizar, ¿no? Lo mismo que se hace con las hojas recicladas. Entonces, ten presente que reciclar consiste en un proceso de someter los materiales a un proceso en el cual las vamos a volver a utilizar, ¿no? Reduciendo de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales, ¿no? Las hojas nos muestran, porque las utilizamos bastante, recuerda que estas hojas salen pues de los árboles, ¿no? Entonces, por ende, menos árboles van a ser cortados, ¿no? Aquí podemos poner un ejemplo de un impacto positivo, ¿no? Reducir es tratar de reducir o simplificar el consumo de productos directos, ¿no? O sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación directa con los desperdicios, a la vez también que lo tiene en nuestro bolsillo, ¿no? Si yo voy a reducir el consumo y voy a darle nuevas utilidades o funciones, estoy también gastando menos, ¿no? Por ende, también está teniendo un impacto positivo en nuestra economía, ¿no? Y reutilizar, ¿no? Es utilizar las cosas, darles la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacernos, ¿no? Antes de desechar esa hoja, pienso en todo lo que puedo hacer con ello, ¿no?
dado que al disminuir el volumen, bueno, y ello impacta porque disminuye, ¿no? La cantidad de basura, ¿no? Entonces, estas tres R son importantes y fundamentales en, vamos a decir, en el cuidado del medio ambiente. De ahí la importancia de conocerlas y sobre todo ponerlas en práctica, ¿no? ¿Cómo ustedes como estudiantes pueden reciclar, ¿no? Se puede empezar, pues, ¿no? Aprendiendo a seleccionar los desechos, ¿no? Y dónde deberíamos depositarlos, ¿no? Hay lugares ya que cuentan con estos tachos, ¿no? El otro día hablábamos acerca de las estaciones del tren, ¿no? En algunos centros comerciales, ¿no? O en los centros comerciales, ¿no? Los residuos pueden ser separados en cinco grupos, ¿no? El papel, el vidrio, el plástico, los restos de comida, ¿no? Y otros más orientados al aceite, juguetes, pilas, ¿no? Que tienen lugares específicos para ubicarse, ¿no? Existen cinco tipos de contenedores donde debemos verter la basura, donde debemos echar la basura. Por ejemplo, el contenedor azul, que sirve para papel y cartón, productos que van a ser nuevamente utilizados. El contenedor verde, destinado para el vidrio, ¿no? Para el vidrio cristal. El contenedor amarillo, para los envases de plástico, ¿no? Y metálicos, que también van a volver a ser utilizados. El contenedor gris, para restos de comida, es decir, material orgánico, ¿no? Y algunos tipos de restos como de plantas, tierra, cenizas, colillas, material que no va a ser reutilizado, ¿no? Y contenedores complementarios, ¿no? Algunos otros que son específicamente para juguetes rotos, ¿no? Para pilas, ¿no? Para móviles, ¿no? Celulares, ¿no? Están destinados y tienen una función específica, ¿no? Entonces, es importante, chicos, que convirtamos esta cultura del reciclaje en eso, ¿no? Porque ten en cuenta que la palabra cultura significa costumbres, ¿no? Yo suelo utilizar el término cultura, ¿no? Entonces, hay que convertir en una cultura el cuidado del medio ambiente, ¿no? La cultura del reciclaje, ¿no? Entonces, convertámoslo en una práctica diaria, ¿no? Entonces, eh, ¿qué actividad tenemos, no? Dentro del propósito mencionábamos que era necesario proponer acciones, ¿no? En las actividades previas te mencionaba que ahí sugerimos algunas acciones, pero también te indiqué que iba a haber un producto, ¿no? ¿Cuál es el producto? Vamos a crear un cartel en tu cuaderno mismo, en la hoja, en una hoja de tu cuaderno, vas a crear un cartel. Este cartel debe promover el reciclaje, ¿no? Dentro y fuera de nuestro colegio, ¿no? De nuestra IE, de nuestra institución educativa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no? Esto está tomado de la región, ¿no? De Piura, ¿no? Dice campaña de reciclaje, ¿no? 17 de mayo, el poder del reciclaje está en tus manos, ¿no? Entonces, acá hay, por ejemplo, una frase, ¿no? De este cartel, ¿no? El poder del reciclaje está en tus manos, ¿no? Pues el reciclaje no tiene que venir solamente de la institución educativa o de algún lugar específicamente, no está en nuestras manos, ¿no? Entonces aquí tenemos una frase muy bonita y luego en la parte de abajo dice, únete a nuestra campaña, ¿no? Y sé parte del movimiento hacia un mundo más sostenible, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Imágenes relacionadas a estas tres palabras y ahí utiliza lo más habitual, ¿no? Papel, cartón, plástico, vidrio. Y también en la parte de abajo dice entrega de plantas y abono orgánico, ¿no? Te esperamos en la Plaza de Armas de Catacaos y ahí menciona el horario, ¿no? 9:30 de la mañana, Municipalidad Distrital de Catacaos. Bueno, esto pertenece a otra región, ¿no? Pero nosotros vamos a crear nuestro cartel orientado a nuestra región, ¿no? A nuestra comunidad, ¿no? Aquí en Caja de Agua, ¿no? Entonces vamos a colocar una frase. Recuerda, vas a crear un cartel con una frase que promueva el reciclaje, ¿no? Hemos creado algunas en el salón. Yo sé que ustedes son bastante creativos. Entonces, creamos nuestra frase, un dibujo relacionado a esta frase, ¿no? En donde motivemos el reciclaje. Recuerden, chicos, el reciclaje. De repente podemos dibujar los tachitos, podemos dibujar un planeta más saludable, ¿no? Tras esta actitud correcta que implica el reciclar, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Hasta esta parte eh, terminamos la sesión del día de hoy. Cumplamos con las actividades que nos corresponden. Muy bien, chicos.